compartir pantalla, ¿ya? ¿Se observa este Word? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bien, el capítulo 1 es Introducción a la Ingeniería Química, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro lo siguiente, ¿no? Lo que se busca es transformar la materia prima en un producto útil, ¿ya? Ahora, esta transformación se la puede hacer a nivel laboratorio, ¿ya? Esa transformación la puede investigar un químico puro, un licenciado en química. Estas carreras de licenciatura en química existen en Potosí, en Cochabamba y en La Paz. Pero ya la transformación a nivel industrial la hace sí o sí un ingeniero químico. Sin embargo, el ingeniero químico también puede trabajar a nivel laboratorio. No hay ningún problema. Ya. Pero es muy raro que un químico puro lo haga esta transformación a escala industrial, ¿no? Entonces, tienen que tener bien claro esa diferencia, ¿no? El ingeniero químico está capacitado, preparado para trabajar en industria a escala gigante, a escala grande. El químico puro es más de análisis y a escala laboratorio, ¿no? Tienen que tener bien clara esa diferencia. Luego, eh, como estudiantes de ingeniería química, tienen que saber qué es lo que estamos estudiando, qué es un ingeniero químico, qué es la ingeniería química. De hecho, esta pregunta ha de ser pregunta de examen, ¿no? Esta. Pero, ¿qué hace el ingeniero químico? Dice, desarrolla, diseña y lleva a cabo el proceso de transformación en una industria, así como el equipo utilizado en el mismo, ¿no? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué es la ingeniería química? Un concepto bien sencillo. Se ocupa de transformar o separar materias primas en productos útiles para la sociedad. ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo para la sociedad, estamos hablando que es a escala industrial, ¿no? Entonces, estas dos definiciones las tienen que saber, ¿no? Porque si no, no supiéramos ni qué estamos estudiando. Reitero, esto es pregunta de examen, esta partecita, ¿no? Ya. Luego, nuevamente ya hablamos la anterior clase, pero les vamos a volver a repetir otra vez. Muchos consideran de que la carrera de petróleo y gas es la que se ocupa desde la perforación hasta los productos finales, ¿no? Como el GLP, el queroseno, gasolina, aceites y grasas. Y eso no es así. Es necesario aclarar esto, de que todo lo que es la torre de perforación y la extracción del gas y del petróleo lo hace un ingeniero petrolero. Pero la parte de separación de los derivados del petróleo que se hace en una refinería, eso es el área de ingeniería química. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los aspectos más estudiados y más fuertes de la ingeniería química y lo que más se ha desarrollado justamente ha sido con esto, con la tecnología del petróleo. Dentro de las refinerías existe un equipo muy importante que es la columna de destilación, ¿ya? Entonces, esta columna de destilación lo que hace es separar el petróleo en sus derivados. Y los ingenieros químicos tenemos que saber
diseñar. ¿Qué significa diseñar? Es calcular el tamaño, calcular su altura, el número de etapas, su diámetro, sus condiciones de operación, etcétera. Eso para nosotros es diseño, el tipo de plato, todo eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos, ¿no? Ahora, en muchas fábricas, industrias, los equipos ya existen. O sea, ya hay los equipos, ¿no? O sea, no siempre vamos a ir a una fábrica donde recién se va a construir de cero. Los equipos ya están construidos, ya están funcionando. Entonces, si los equipos ya están funcionando, la pregunta será, ¿qué hacen los ingenieros químicos si los equipos ya están diseñados? El siguiente paso es este, simulación, ¿ya? Simulación. Entonces, ¿qué es la simulación? Dice. En simulación, el equipo ya existe, ¿ya? Y se hace variar las condiciones de operación y ver el efecto que tienen los productos. Entonces, la simulación es quizás el trabajo más común que realiza un ingeniero químico. Reitero, el equipo ya está funcionando en la fábrica. Supongamos, ¿no? Digamos que, vamos a poner un ejemplo. Digamos que esta columna estaba funcionando para trabajar con petróleo pesado, ¿no? Por ejemplo, un petróleo chileno o un argentino, digamos, ¿no? Y después decidimos cambiar a un... Y después decidimos cambiar a un petróleo más liviano. Por ejemplo, el petróleo boliviano. El petróleo boliviano es liviano. Entonces, para que la columna funcione óptimamente hay que hacer cálculos, hay que hacer simulación. Y ahí es donde participa el, el ingeniero químico, ¿no? En ver que un equipo que se utilizaba para una materia prima en específico y ahora lo vamos a utilizar para otra materia prima y el equipo tiene que darnos los mejores resultados. Y para hacer simulación tenemos que tener los principios básicos del diseño para poder hacer la simulación. ¿Entienden? O sea, no sé si me dejo entender. Simulación, ¿qué es? El equipo ya existe. Se lo usaba para una materia prima A. Ahí funcionaba bien. Ahora el equipo queremos usarlo para otra materia prima B y hay que hacer ajustes en el equipo, ¿no? Hay que mover las condiciones de operación, presiones, temperaturas, flujos, etcétera, de tal forma que el equipo también funcione bien con la materia prima B. ¿Ya? Hasta aquí no sé si se me ha entendido o sobre todo si han entendido lo que es diseño y simulación. Adelante, jóvenes, pueden preguntar. ¿O está todo claro? Bueno, yo voy a preguntar entonces, a ver, ¿quién está identificado con Fernando? Fernando, ¿me escuchas? Hoy no. Ya, no importa, no importa, no importa que no hayas cambiado el nombre. Adelante. ¿Entendiste lo que es simulación? A ver, pasemos con Abril Víveres. Abril, Inge. ¿se logró entender lo que es simulación? Sí, todo claro. Ok. Esa también va a ser otra pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miren, lo que nosotros queremos es que esta asignatura la aprueben con 100. Se puede, o sea, sacar 100, ¿ya? Entonces,
En todas sus asignaturas tienen que tratar de sacar siempre la mayor nota. Si ustedes aprueban todas sus asignaturas sin llegar a segunda instancia, van a tener como por lo menos un mes y medio de muy buena vacación a medio semestre. ¿Por qué? Porque si no entran a segunda instancia, ya tienen casi como 2 semanas de vacación. Y luego viene el examen de invierno, que es casi 3 semanas, un mes. Entonces, si le ponen ganas, esfuerzo a aprobar todas sus asignaturas sin ir a segunda instancia, entonces van a tener una muy merecida vacación, o sea, un mes y medio, ¿no? Entonces, piensen siempre en que ustedes tienen la capacidad y el potencial en una asignatura de aprobar con la mayor nota posible, de 90 para arriba. No piensen solo en aprobar, porque si ustedes piensan solo en aprobar, su objetivo será pues, un 51, pero de un 51 a bajar a un 48, 47 está cerca. Entonces, si ustedes piensan siempre en una nota de 100, de 90, ya han trascendido lo que es la reprobación, ¿me entienden? Eso es. Evidentemente hay dificultades, ¿no? Uno está viniendo a aprender, a veces hay obstáculos, todo, pero precisamente ese es su reto, ¿no? Vencer esos obstáculos. Entonces, y mi recomendación, por ningún motivo abandonen una asignatura, no la abandonen, porque abandonar significa que les coloquen un 1 en la asignatura y eso les perjudica ya el optar a becas, a salir por excelencia y a muchos otros aspectos. No, abandonar no, por ningún motivo. Entonces tienen que ir hasta el final, ¿no? Muy bien. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, pero no todos estaban, entonces reiteramos, ¿no? Aquí algunos ejemplos de transformación de materia prima en producto útil. Por ejemplo, las hojas de eucalipto, sometiéndolas a un proceso de transformación física, podemos obtener lo que es el eucaliptol, que es el aceite esencial de las hojas de eucalipto, muy útil ya en lo que son medicamentos, perfumes, esencias, etc. A partir de los granos de soya, si sometemos a una transformación igual, podemos obtener varios productos, ¿no? Como lo que es el aceite, leche, yogur, queso, salsa, harina, etcétera, ¿no? Y del petróleo, que ya es una transformación física y química, obtener sus derivados, ¿no? El GLP, gasolina, diésel, grasa, etcétera, ¿no? Bien. Dentro de la tarea que ustedes tenían que ver acerca de lo que son los paradigmas de la ingeniería química, ¿ya? Seguramente cuando han visto su tarea en los paradigmas de la ingeniería química, han debido ver que están sobre todo los fenómenos de transporte, ¿no? ¿Ya? Eh, Luego está lo que es la mecánica de fluidos, que en la carrera le llamamos operaciones unitarias 1, ¿no? Operaciones unitarias 1. Transferencia de calor, que le llamamos operaciones unitarias 2 en la carrera, ¿no? Y transferencia de masa, que le llamamos operaciones unitarias 3 y 4. ¿Ya? Ahora, dentro de estos paradigmas, o sea, estos son los principales, ¿no? Pero también podíamos mencionar acerca de las bases de la ingeniería química, donde, por ejemplo, está lo que es el balance de materia y energía en una industria, ¿ya? Y
algo que nos caracteriza, que son los reactores químicos, ¿ya? En lo que resta del curso, vamos a desarrollar con mayor profundidad cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, otra pregunta de examen es esta, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas de la ingeniería química y sus bases? Y eso tienen que mencionar. Esa es la respuesta, ¿ya? Enseguida vamos a un poco más profundizar estos aspectos. Recuerden, ¿qué les habíamos dicho de la mecánica de fluidos? Que en toda industria siempre hay tuberías y tanques. Tuberías por las cuales van líquidos, gases y tanques donde se almacenan líquidos y gases. Eso es la mecánica de fluidos. Transporte y almacenamiento de líquidos y gases. Transferencia de calor. ¿Qué habíamos dicho? En las industrias siempre hay equipos que calientan, enfrían, evaporan, condensan, ¿no? Esos equipos se llaman intercambiadores de calor, condensadores, evaporadores, secadores, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se ocupa la transferencia de calor. Y transferencia de masa. Habíamos dicho que en las industrias hay equipos que separan compuestos, purifican compuestos. Por ejemplo, una columna de destilación es parte de la transferencia de masa, parte de operaciones unitarias 3, ¿no? Un ejemplo, supongamos que ustedes tuviesen alcohol al 20% de pureza y alguien les dice, yo te compro tu alcohol siempre y cuando sea del 80% de pureza. ¿Quién se va a encargar de purificar ese alcohol del 20 al 80? Un ingeniero químico. ¿Cómo? Utilizando la transferencia de masa, principalmente, transferencia de calor y lo que es la mecánica de fluidos. ¿Ya? Ahora, los campos de proceso, los campos de acción de la ingeniería química, ya los mostramos con más detalle en la clase anterior, ¿no? Los vamos a repetir rápidamente. Estaríamos hablando de lo que son todo lo que son refinerías de petróleo y plantas de procesadoras de gas natural, sistemas de transporte de gas natural nacional y locales, fábricas de cemento y materiales cerámicos, fábricas de bebidas alcohólicas, gaseosas, pinturas, ingenios azucareros, aceites comestibles, eh, fábricas de productos plásticos, trabajos de consultoría, docencia, ¿no? En realidad, toda fábrica donde una materia prima se transforma en un producto útil. Ahí está metida la ingeniería química, ¿no? Respecto a las perspectivas, también ya lo habíamos visto, ¿no? Un gran área está lo que es la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Es la transformación química utilizando microorganismos, ¿no? Por ejemplo, algo muy común para nosotros. La leche es una materia prima y el yogur es un producto. ¿Cómo se ha hecho la transformación? Mediante microorganismos, que la leche la transforman en ácido láctico, la transforman en yogur, ¿no? Luego un área bastante, está la bioquímica, por ejemplo. Y luego ya buscar combustibles líquidos, etcétera, ¿no? Y otras áreas, ¿no? Como el área de los materiales, ¿no? Como los polímeros, materiales microestructurados, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ese sería un resumen rápido de lo que es el capítulo 1 que vimos la anterior vez. Entonces, ahora vamos a ya ingresar a lo que es el, el capítulo 2. Inge, ¿Sí? una pregunta, ¿dónde podemos encontrar Adelante, adelante. ese documento en Word? Yo se los voy a pasar. Yo se los voy a pasar. Hola. Ah, ya, Inge, gracias.
Por Sí, yo creo que WhatsApp, ¿no? sí, sí. Como les dije, no estoy creando todavía el aula en el eCampus porque conmigo van a estar unas 2 clases más a lo sumo y luego van a empezar con el otro docente y van a empezar con el otro docente. Igual yo le voy a pasar este material para que ya sepan que han avanzado esto, ¿no? Ya después, en realidad se va a coordinar todo lo que avancemos, ¿ya? Bien, Ah, ya, Inge. ahora lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Mm, eh, la anterior clase les había dicho eh, que a nivel mundial son 4 las grandes ingenierías, ¿verdad? Que era la ingeniería civil, que todo el mundo sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Hacen el cálculo estructural de edificios, calculan la altura, el ancho de una columna, de vigas, puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Los mecánicos obviamente operan y diseñan máquinas para las industrias y demás. La ingeniería eléctrica, la parte eléctrica de las máquinas y todo eso. ¿Y quién se ocupa pues de transformar las materias primas en productos útiles? Es la ingeniería química, ¿no? Hay muchos que dicen, no debería llamarse ingeniería química, debería llamarse ingeniería de procesos y demás. Pero ingeniería química, como han podido ver la historia, es una carrera consolidada a nivel mundial. Solo en Bolivia y en otros países que están en desarrollo, digamos, no se entiende bien lo que es la ingeniería química. Todos los países industrializados que tienen más industria saben lo que es ingeniería química y valoran a un ingeniero químico. Solo que en Bolivia no tenemos mucha industria, ¿no? La mayoría de los estudiantes prefieren estudiar más derecho, medicina, administración de empresas y esas cosas, ¿no? Y es porque no hay industria. Pero un país es desarrollado cuando tiene industria, incluso en las ciudades, aquí en Bolivia nomás. ¿Cuáles son las ciudades más desarrolladas? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. ¿Qué hace que sean más desarrolladas? Que tengan más industria. En los países es igual. ¿Qué países están más desarrollados en Sudamérica? Brasil, Argentina, Chile, Perú, ¿no ven? ¿Qué los hace que sean así? Que tengan más industria. Es eso, ¿no? Bien, de todas maneras, acá en la facultad nosotros tenemos otras carreras, como por ejemplo, ingeniería industrial, ¿no? Entonces, ¿qué es o sea, quiero darles una visión rápida para que sepan la diferencia entre lo que es ingeniería industrial, ingeniería ambiental, ingeniería de petróleo, ingeniería de alimentos y ingeniería química, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Ya? ¿Qué es la ingeniería industrial? Dice, está relacionada con el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados por hombres, materiales, equipo y energía, ¿ya? O sea, el ingeniero industrial ve un poco de todo, digamos. Ve algo del proceso, ve algo de lo que es el componente humano, ve algo eh, de lo que es algo de administración de una fábrica, de una empresa, etcétera, ¿no? O sea, es una combinación. Ve algo lo que es, digamos, estudio, estudio de marketing, estudio de mercado, así, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no diseñan ellos el proceso, ¿no? O sea, el proceso ya está diseñado, pero podrían hacer algunas mejoras. Por ejemplo, les explico. En una carpintería, por ejemplo, ¿qué podría ser un ingeniero industrial? Si yo tengo una máquina A, una máquina B y una máquina C, entonces tengo 3 personales distintos, ¿no? Digamos aquí la persona X, la persona Y la persona Z. Y le digo a la persona Z, tú trabajas en la máquina C y veo cómo lo hace.
y después los hago rotar. A la persona Z le traigo aquí y a este otro acá y veo cuál rinde mejor en cada máquina, ¿no? Entonces, tratan de optimizar tiempos, ¿no? De aumentar el rendimiento, ¿no? O sea, por eso dice, ven el componente humano, o sea, buscan qué persona, en qué sector, en qué sección de la fábrica puede tener mayor rendimiento, ¿no? O puede ser, si trabajan en turnos, puede ser que alguna persona rinda mejor en horarios de la noche y no en horarios de la mañana, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pero el trabajo que ellos hacen es distinto al de lo que es ingeniería química, ¿no? Nosotros como ingenieros químicos buscamos el proceso, optimizar el proceso, ¿no? Ahora, los ingenieros industriales, por ejemplo, pueden trabajar como administradores de empresas, ¿no? Pueden trabajar en bancos, hospitales, seguros, no hay ningún problema. Por las materias que ven del área de contabilidad y económica lo pueden hacer, ¿no? Pueden trabajar también en industria y otros, ¿no? Sus Dije una pregunta limitaciones. Sí, adelante. antes que pase. Bancos, hospitales, seguros, ¿en qué sector más o menos? En los bancos, por ejemplo, como ellos ven materias de contabilidad, ¿no? Entonces, eh, pueden trabajar como oficiales de crédito, también lo pueden hacer como cajeros o de acuerdo al espacio que haya, ¿no? O sea, en lo que es en los bancos. En los hospitales también pueden trabajar como administradores o algo así del hospital. O sea, como ellos ven lo que es estudios de mercado, ¿no? Como que lo que es, digamos, marketing y demás cosas, entonces, o ver procedimientos, digamos, puede ser que un hospital tenga un procedimiento de cómo, eh, digamos, cómo llega un enfermo, qué debe hacer, dónde debe registrarse, la optimización de las camas, etcétera. Entonces, pueden entrar ahí ellos para optimizar esos procesos que se realizan en estas instituciones, ¿no? Eso es. O sea, ejemplo, si alguien ve que su proceso, digamos, en un hospital, su proceso de registro de enfermos no es el adecuado, que acumula mucha gente, etcétera, entonces una de sus alternativas es o contrata a un administrador de empresas o contrata a un ingeniero industrial, ¿no? Para que mejoren sus procesos, sean más ágiles, ¿no? Algo así es. Ay, ay, Inge, gracias. Ya. Ahora, es muy raro, casi nunca los ingenieros industriales hacen el diseño de equipos y no lo hacen porque no ven a profundidad lo que se estudia en ingeniería química, ¿no? Ya. Eh, Ingeniería de alimentos. ¿Qué es la ingeniería de alimentos? Está relacionada con la investigación, el diseño, el desarrollo, el control de equipos de procesos y plantas de producción alimenticia por métodos de transformación físico-químico y biotecnológico. O sea, la ingeniería de alimentos es lo más parecido a ingeniería química, pero en el área exclusivamente de alimentos. ¿Me entienden? O sea, ¿qué hacen los de alimentos? Igual pueden transformar materias primas en productos útiles, pero en el área de alimentos, ¿no? Y también pueden desarrollar nuevos productos, ¿no? En alimentos, digamos, un producto innovador o mejorar sus características de sabor, textura, etcétera, ¿no? Pero en el área de alimentos, ¿no? Ahora,
antes de que se creara ingeniería de alimentos, los ingenieros químicos hacíamos lo que hacen los ingenieros de alimentos. Em, por ejemplo, miren, si digamos pil andina, ¿no? Dice, se solicita un ingeniero para el área de leche en polvo, dice, ¿no? Entonces, en sus especificaciones puede poner ingeniero de alimentos o ingeniero químico. No hay contradicción, ¿no? No hay problema ahí. Ahora, si digamos la fábrica de cemento, dice, ¿no? Se requiere un ingeniero para, el control del proceso. Se puede ser ingeniero químico, dice, ¿no? Y si le pone ingeniero químico o ingeniero de alimentos, hay un choque, ¿no ve? O sea, de hecho dice ingeniero de alimentos en una fábrica de cemento, como que no va, ¿no ve? No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, el ingeniero químico es más asimilable en el área de los alimentos porque es un ingeniero que puede adaptarse ahí y el nombre acomoda, digamos, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Ingeniería ambiental. Está relacionada a la planificación y gestión de los distintos ecosistemas, investigación en los campos de la contaminación ambiental, impactos ambientales, energías alternativas, recursos naturales, también la educación y capacitación ambiental, ¿no? Entonces, como pueden ver, los ingenieros ambientales se los forma más para medir el grado de contaminación. O sea, si ustedes ven sus afiches y demás, ellos lo que hacen es, digamos, medir cómo está contaminado el aire, cuál es la contaminación acústica, cómo está contaminado el agua, hacer fichas ambientales, etcétera, ¿no? Y a veces la gente igual entiende mal, ¿no? Piensan que el ingeniero ambiental puede solucionar los problemas de contaminación y la realidad no es así, ¿no? O sea, como los ingenieros ambientales, por ejemplo, no ven reactores químicos, no ven las operaciones unitarias como nosotros, los ingenieros químicos, entonces tienen limitaciones. Les voy a poner un ejemplo para que la idea esté clara. A ver, las industrias y los vehículos desprenden gases al medio ambiente, ¿no? Digamos, dióxido de carbono, monóxidos, nitrógenos, etcétera. Entonces, ¿qué hace el ambiental? Detecta en qué concentración estos gases están contaminando el ambiente. Y dice, a ver, la fábrica tiene que revisar su proceso porque sus gases de desecho están fuera de las normas y están contaminando. Si no corrigen eso, entonces la fábrica puede ser cerrada, dice, ¿no ve? Entonces, lo que hacen ellos eso es medir. Pero ¿quién se va a ocupar, por ejemplo, de disminuir el grado de la concentración de estos gases? No lo hacen los ambientales, sino lo hacen los ingenieros químicos. Por ejemplo, estos compuestos de monóxidos, de óxidos de nitrógeno, ¿ya? El ingeniero químico los puede tratar en un reactor. Son unos reactores, se les llama monolíticos, que tienen un catalizador y demás acá, ¿no? Entonces entran los gases de nitrógeno y pueden convertirse en nitrógeno molecular. Y el nitrógeno molecular ya no es tóxico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los ingenieros químicos? Un compuesto que es tóxico, agresivo, mediante una reacción, lo estamos volviendo en algo que ya no es. Y esto es reactores químicos. Y los ambientales no es su especialidad, los reactores químicos. ¿Entienden? Antes de que se creara ingeniería ambiental, los ingenieros químicos se encargaban de hacer el trabajo de los ingenieros ambientales, ¿no? Así es.
Luego, otra carrera es ingeniería de petróleo y gas. Ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Que están más orientados a lo que son la preparación, organización y control de trabajos de perforación, extracción, almacenamiento y transporte de gas natural y petróleo, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es una tablita de comparación. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No sé si hemos logrado captar la diferencia entre lo que es ingeniería química, ingeniería en petróleo, industrial, ambiental. ¿Está clara la diferencia? Sí, Inge. Sí. Ok. Ahora, tal vez lo van a ver como la siguiente tabla que les voy a mostrar, como que los ingenieros químicos somos muy farsantes, digamos, ¿no? Pero esa es la realidad. Miren, en esta tablita tenemos acá las carreras. Está ingeniería química, alimentos, ambiental, petróleo industrial. Está operaciones 1. Está operaciones 1, que es mecánica de fluidos, que ya les he explicado qué es. Operaciones 2, que es transferencia de calor. Y operaciones 3 y 4, que es transferencia de masa y reactores. En ingeniería química vemos operaciones 1, operaciones 2, operaciones 3 y reactores. Los de alimentos ven operaciones 1, operaciones 2 y operaciones 3 y 4, lo que está tiqueado, pero no ven reactores. Ingeniería ambiental ve operaciones 1, mecánica de fluidos, y operaciones 2, transferencia de calor. No saben nada de transferencia de masa ni de reactores. Petróleo. Ellos ven operaciones 1, mecánica de fluidos, y no saben nada de transferencia de calor, transferencia de masa ni de reactores. Ingeniería industrial, ¿qué ven? Ellos ven operaciones 1, operaciones 2 y no saben nada de transferencia de masa ni de reactores. Entonces, de acuerdo a esta tablita, ¿quiénes están pues más preparados para trabajar en una industria y entender un proceso químico o físico? Eso está claro. Es ingeniería química. Mucha gente no sabe eso, ¿no? Y dice, tengo una industria, le contrataré a un ingeniero industrial por el nombre, digamos, ¿no? Pero el ingeniero industrial no va a saber operar un equipo para separar y purificar compuestos, no va a saber operar un equipo donde hay reacciones químicas, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla la tienen que saber difundir y explicar. Esto también es pregunta de examen, por si acaso. Ya. A ver. Gabriela Anse, ¿puedes activar tu audio? Sí, disculpe. Ingeniero. Gabriela, ¿se entendió la tablita esta última que mostré? Sí, sí, entendió. Ya, entonces, ahora ya sabes las limitaciones y alcances de las carreras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. A ver, preguntaremos a un varón. Ah, a ver, Miguel Ángel Cayo. Aquí presente, Inge. Ya, Miguel Ángel. Am, ¿Está clara esta última tabla que expliqué? Sí, está clarísima esta ingeniero. Ya, a ver, Miguel Ángel, a ver, vamos a ver si me has entendido. Operaciones 3 y operaciones 4, en tus palabras, así, lo más sencillo. Más o menos, ¿qué es? O sea, ¿de qué se trata según lo que me has escuchado? ¿Para qué sirve?
3 y la 4 es en sí para el tratamiento de las masas. Operaciones 3 y 4 se ocupa de separar compuestos, de purificar compuestos. Ah, ya. O Perdón, me sea, confundí. lo que había dicho es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, una mezcla de alcohol y agua y tu mezcla es 20% de pureza de alcohol, ¿no? Y tú quieres vender ese tu producto y nadie te va a comprar porque es muy, su pureza es baja, 20%. Y la gente o la industria que quiere comprar te dice, te voy a comprar todo tu alcohol, pero quiero que sea con una pureza del 80%. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esa pureza de 80%? Utilizando operaciones 3 y 4, que es la transferencia de masa. No sé si ahora está más claro. Ah, ya. Sí, sí, está bien, Inge. No, ya Ok, entendí esa parte ya. Gracias. ya. A ver, ¿a alguien más? Una pregunta. Sí, adelante, adelante. No, es que no alcancé a anotar, no alcancé a escuchar del uno y el 2 ¿de qué era? ¿Está bien? Ya. Operaciones 1. A ver, voy a mostrarte con un grafiquito acá. Voy a volver a reiterar rápidamente eso porque es importante, si no, no vamos a ubicarnos bien. O sea, operaciones 1 es la mecánica de fluidos, ¿ya? Que se ocupa del transporte y almacenamiento de fluidos, que pueden ser gases y líquidos, ¿ya? Por ejemplo, si quieres transportar un gas y un líquido, lo tienes que hacer por una tubería, ¿verdad? Si quieres almacenarlos, los almacenas en unos tanques especiales, ¿ya? Entonces, en todas las fábricas siempre hay tuberías, siempre hay tanques. Eso es la mecánica de fluidos que nosotros le llamamos operaciones unitarias 1. ¿De acuerdo? Esas son las operaciones unitarias 1. La siguiente clase vamos a ver con más detalle qué es la mecánica de fluidos y todo lo demás, ¿no? Con más detalle vamos a ver eso. Ahora, la transferencia de calor, ¿no? ¿Qué les habíamos dicho? En toda industria siempre hay compuestos que se evaporan, compuestos que se condensan, compuestos que se enfrían, que se calientan, ¿ya? Entonces, de eso se ocupa la transferencia de calor y a eso le llamamos operaciones unitarias 2 nosotros, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a ver la siguiente clase. Y luego ya la transferencia de masa que la expliqué, ¿no? No sé si se me ha logrado entender. Sí, gracias. Ya. Bueno, hasta aquí sería la clase. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ingeniero, disculpe, ¿los reactores para qué están? Los reactores sirven para transformar materias primas que no sean útiles en productos útiles. Por ejemplo, supongamos que no tenemos agua, ¿no? No tenemos agua nosotros, pero tienes tanques de oxígeno e hidrógeno. Pero tú necesitas agua, no necesitas el oxígeno gaseoso ni el hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para obtener agua? Someter a una reacción química, donde el oxígeno con el hidrógeno reaccionen, ¿para qué? Para dar agua. Entonces, eso hacen los reactores químicos. Materias primas que por sí solas no son muy útiles,
haciendo una reacción se convierten en productos útiles. Otro ejemplo, existe un compuesto en el gas natural que es el etano, que ustedes lo pueden escribir su fórmula, pero ese etano, así natural tal como está, a lo sumo nos serviría como combustible, digamos. Pero gracias a los reactores químicos, ese etano lo convertimos en etileno. Gracias a otro reactor, ese etileno lo convertimos en polietileno y el polietileno ya es la materia prima para muchos plásticos, ¿no? Bolsas de plástico, vasos de plástico, sillas de plástico, todos los plásticos que conocemos. Entonces, esa es la importancia de los reactores químicos. ¿Me entendiste? Sí, ingeniero, entendí perfectamente. Muchas gracias. Ok. Me tienen que preguntar nomás, no tienen que tener miedo, o sea, tienen que preguntar porque han venido a aprender, ¿no? O sea, si no preguntan se van a quedar con la duda. Yo no me voy a molestar porque para eso estamos, ¿no? Para aclararles, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Materia prima, también conocido como el mercado de commodities, y se trata de mercados en los que se necesita para distintos tipos obtenidos. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tengo una pregunta. De que la Sí. demanda y la oferta la negociación es un Ya, ¿puedes activar tu audio para hacerme la pregunta? Ya, le tenía una pregunta, ingeniero, acerca del cuadro que nos mostró de las diferentes ingenierías comparada con la ingeniería química. Ujú. El ingeniero industrial no puede separar compuestos, dijo. Es que no se le escuchó bien esa parte medio borrosa. Ah, ya. O sea, para separar compuestos y purificar compuestos, ¿ya? Necesitas estudiar transferencia de masa, operaciones 3 y operaciones 4. ¿Me entiendes? Entonces, y la transferencia de masa, operaciones 3 y 4, solo se estudia en ingeniería química. Los industriales no estudian eso. Por lo tanto, no podrían hacerlo. Tal vez, a menos que haga un curso posterior, ¿no? Digamos, de especialidad en eso, digamos, ¿no? No sé si me entendiste ahora. Sí, gracias. Ok. Más preguntas, jóvenes. Tenemos todavía 5 minutos de preguntas. Ya. Bien, entonces, bueno, sí, adelante. Disculpe, con operaciones 1, 2 y 3 y 4 y entre reactores, ¿cuál es la diferencia? ¿Me vuelves a reiterar la pregunta? No te escuché bien al final. Creo que hay problema de señal, no te escuché bien. Ingeniero, Adelante. Ahora, otra vez la pregunta. Adelante. Entre operaciones 1, 2, 3 y 4 y reactores, entre operaciones y reactores, la diferencia, ¿cuál sería, ingeniero? Mira, lo que es operaciones 1, que es mecánica de fluidos, operaciones 2, que es transferencia de calor, 3 y 4, que es transferencia de masa, estas son operaciones físicas, ¿ya? En cambio, los reactores ya son químicas, son cambios químicos. Entonces, en las fábricas, en una gran parte de las fábricas, siempre están las operaciones 1, las operaciones 2, la 3 y la 4, cuando no hay reactores, cuando no hay reacción química. Y las fábricas más completas tienen que tener reactores, ¿ya? O sea, para que tú puedas entender cómo funciona una fábrica, una industria, cómo se transforma una materia prima en un producto útil para la sociedad,
tienes que saber qué es operaciones 1, operaciones 2, 3 y 4 y reactores. ¿Ya? Las bases, los fundamentos de una industria son estas, las operaciones unitarias y los reactores. Eso es. Ya, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ya. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Algunos de sus compañeros se han incorporado recién la anterior semana y no han podido enviar el trabajo 1, ¿ya? Entonces, solo por esta vez, ¿ya? Se les va a permitir nivelarse con ese trabajo, ¿ya? Y yo, bueno, tengo el registro de quienes se han programado recién la anterior semana, entonces se pueden nivelar con el trabajo 1. Para saber en qué consiste el trabajo 1, pónganse en contacto, tienen el grupo de WhatsApp y algunas indicaciones sobre el trabajo 1 y les envíe, entonces solicítenlos y me lo envían. Ahora, el trabajo 2, ¿ya? ¿En qué ha de consistir? No quiero cargarlos mucho, pero hay que hacer un poquito de actividad. Ha de ser bien cortito. Lo pueden hacer igual en grupo o individual, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito? Que me envíen hasta el día domingo. Necesito, ustedes han visto en colegio la presión. Necesito que me den una definición de presión, tipos de presión, unidades de presión, ¿ya? A ver, voy a anotarlo acá mejor para que esté bien claro aquí. Aquí. Necesito saber qué es presión, ¿no? Tipos de presión, eso van a investigar. Unidades de presión. Entonces, esto es importante porque para entender lo que es mecánica de fluidos necesitamos saber. Entonces, lo que quiero es que ustedes busquen un poco en mi bibliografía y en clases obviamente lo vamos a explicar con más detalle esto, ¿no? Y nada más para que tengan una pequeña introducción, ¿no? Su extensión de este trabajo tendrá que ser máximo una página o no creo más, porque a ver, sí tiene que ser bien cortito, ¿no? Una o 2 páginas a lo sumo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa va a ser su tarea 2. Además que en colegio han debido ver, ¿no? En fluidodinámica, en hidrostática, esto, ¿verdad? Y con seguridad que también han visto lo que es caudal, ¿no? Ya. Esto entonces, pueden mantener los mismos grupos, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿va a tener los mismos aspectos su carátula? Sí, sí. Pueden tener los mismos aspectos. Ahora, si quieren hacer algún cambio o una mejora, lo pueden hacer, ¿no? No hay problema. Como les digo, esto tiene que ser bien cortito, ¿no? O sea, no, lo que no queremos es de que vayan a algún libro o alguna página y pongan copiar y pegar. No, no es eso, ¿no? Sino tienen que leerlo y entenderlo. De hecho, también deben tener en sus apuntes de colegio, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? ¿qué significa caudal? Caudal. Sí.
es el flujo. Por ejemplo, por una tubería. A ver, te voy a ponerlo bien sencillito. Cuando abres tú el grifo de agua de tu casa, ¿no es Sí, cierto? Si abres poquito, el agua fluye poco, ¿no? Entonces, digamos, puedes llenar, qué sé yo, digamos, un recipiente de 1 litro en, qué sé yo, en 2 minutos, digamos, ¿no? Entonces, el caudal mide eso, mide eh, litros por minuto o litros por segundo. O sea, es el flujo de ya sean líquidos o gases, ¿no? En esas unidades, en litros por segundo. Ahora, si tú abres más rápido la llave de agua, puedes llenar ese recipiente de 1 litro, qué sé yo, en 10 segundos, ¿no? Entonces, eso es la relación entre el volumen por unidad de tiempo. O sea, es el flujo de un determinado líquido o gas que pasa por un determinado, por una tubería o algo así. Eso es el caudal, ¿no? bueno, ingeniero. También, ingeniero, eh, en el anterior trabajo, al final de trabajo no tenemos que poner la bibliografía y eso. Eso igual cuenta como una hoja.